Bienvenidos a Screamfy. Screamfy. Prepárense Prepárense. para una inmersión profunda en un caso que ha estremecido al mundo. Un misterio envuelto en la niebla de la selva panameña. La desaparición de Chris Kremers y Lisanne Fron. Dos jóvenes, Dos almas llenas de sueños, cuyo destino se truncó en un enigma. que aún después de 10 años nos hiela la sangre Aquí en Screamfy. desentrañaremos las pistas de este caso que ha dejado al mundo sin respuestas. Un laberinto de preguntas que exploraremos juntos. En Screamfy, Era el 1 de abril de 2014. un día que marcaría un antes y un después. Chris Kremers, de 21 años, Y Lisanne Fron, de 22, ambas de los Países Bajos, decidieron aventurarse en el Sendero El Pianista. en la hermosa región de Boquete. Panamá, Este viaje era muy especial para ellas, 6 semanas, en Centroamérica, para aprender español. y ser voluntarias con niños. Un merecido regalo para Lisanne por su graduación. Un sueño que se convertiría en pesadilla. Un viaje que las llevaría a un destino incierto. Llegaron a Panamá a mediados de marzo. Y pasaron las primeras semanas recorriendo el país. Finalmente se establecieron en Bajo Boquete, A finales de marzo, donde encontraron un hogar con una familia local. preparándose para su labor como voluntarias. Todo parecía ir de acuerdo al plan. Hasta aquel fatídico día, El 1 de abril, alrededor de las 11 de la mañana, Chris y Lisanne emprendieron su caminata, por el Sendero El Pianista. con la emoción de descubrir la belleza natural de Panamá. Esa misma mañana, Habían desayunado con otros turistas neerlandeses. instantes antes de partir hacia el sendero, La comunicación con sus familias, que hasta entonces había sido diaria. se detuvo abruptamente. Un silencio que presagiaba una tragedia inimaginable. El Sendero El Pianista era conocido por sus impresionantes vistas. El majestuoso volcán Barú, En días despejados se podía vislumbrar la inmensidad de ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico, una ruta de aproximadamente 4 kilómetros. que usualmente se completaba en 3 a 4 horas. Sin embargo, Chris y Lisanne nunca regresaron. La alarma se encendió al día siguiente. Cuando no se presentaron a una cita con un guía local, La preocupación se convirtió en angustia. pocos días después, Sus padres llegaron a Panamá. acompañados por policías y detectives neerlandeses. Se inició una búsqueda exhaustiva en la espesura de la selva. Pero durante los primeros 10 días no se encontró ninguna pista Se ofreció una recompensa de $30,000. por cualquier información que condujera a su paradero, Pero la selva panameña parecía haberlas engullido por completo. guardando celosamente su secreto. Las fotografías recuperadas posteriormente. Confirmaron que Chris y Lisanne llegaron al mirador del sendero. Pero en lugar de volver, Cruzaron la divisoria continental. aventurándose por una senda no marcada en los mapas, Una teoría sugiere que buscaban cascadas. ya que habían consultado mapas de la zona en internet, Las últimas fotos las muestran cruzando un arroyo. sin señales evidentes de problemas. Aunque algunos notaron una expresión menos alegre en Lisanne, y rastros de suciedad en su ropa. como si hubiera sufrido una caída. Pero lo que ocurrió después de esas fotos, Se sumerge en un abismo de misterio. poco después de tomar las fotos, Sus teléfonos móviles intentaron contactar con los servicios de emergencia. durante 2 largos meses y medio. Chris y Lisanne fueron consideradas desaparecidas. La incertidumbre y la desesperación de sus familias crecía con cada día que pasaba. La investigación inicial de las autoridades panameñas se centró en la posibilidad de que se hubieran extraviado, Y que quizás hubieran sufrido algún accidente, pero esta hipótesis nunca convenció del todo. sobre todo por la falta de pruebas concluyentes. Y por ciertos elementos que no encajaban en la narrativa de un simple percance. 10 semanas después de su desaparición, Una mujer indígena hizo un descubrimiento macabro. Encontró la mochila azul de Lisanne A orillas de un río. cerca de su aldea de Alto Romero, Dentro de las mochilas se encontraron varios objetos personales, una suma de dinero en efectivo, el pasaporte de Lisanne, una botella de agua, 2 sostenes. la cámara fotográfica de Lisanne, Y lo más importante, los teléfonos móviles de ambas jóvenes. sorprendentemente en condiciones funcionales. Este hallazgo abrió nuevas y escalofriantes interrogantes. El análisis forense de los teléfonos reveló un patrón de llamadas de auxilio. Apenas 6 horas después de iniciar su caminata. Alguien intentó marcar el 112 El número de emergencia internacional utilizado en los Países Bajos. y también el 911. El número de emergencia en Panamá. A pesar de los múltiples intentos durante varios días, La mayoría no logró establecer conexión. debido a la falta de cobertura en la zona. La batería del teléfono de Lisanne se agotó el 4 de abril.
y nunca más volvió a encenderse, El teléfono de Chris, en cambio, mostró actividad intermitente, encendiéndose y apagándose hasta el 11 de abril. sin que se ingresara el código PIN correcto. La cámara de Lisanne añadió un nuevo capítulo a este misterio Contenía fotos del 1 de abril a lo largo del sendero. que no mostraba nada inusual. Sin embargo, lo verdaderamente escalofriante. Fueron las 90 fotos tomadas con flash en la oscuridad de la noche. Entre la 1 y las 4 de la madrugada del 8 de abril, En lo profundo de la jungla, estas imágenes mostraban fragmentos desconcertantes, rocas, vegetación, ¿Una ramita con bolsas de plástico? la correa de una mochila en espejo, y lo más perturbador, La parte posterior de la cabeza de Chris. en una imagen que algunos interpretan como evidencia de un golpe, la identidad de quien tomó estas fotos y el motivo. siguen siendo un misterio. El hallazgo de la mochila desencadenó nuevas búsquedas a lo largo del río Culebra, Poco después se encontraron los pantalones cortos de Chris, cuidadosamente doblados sobre una roca. río arriba de donde se había encontrado la mochila. 2 meses después, cerca de la misma zona, Se encontraron una pelvis y un pie dentro de una bota. pertenecientes a Lisanne, Con el tiempo se descubrieron al menos 33 huesos dispersos. confirmados por ADN como restos de ambas jóvenes. Los huesos de Lisanne aún presentaban tejido blando, Mientras que los de Chris parecían blanqueados. lo que sugiere diferentes ritmos de descomposición. Y el análisis forense no encontró marcas de violencia en los huesos. Lo que apuntaba a una descomposición natural. Sin embargo, esta conclusión no ha silenciado las dudas, La región de Boquete ha sido escenario de otras desapariciones sin resolver. lo que añade un halo de misterio al caso de Chris y Lisanne. En 2009, el británico Alex Humphrey desapareció en la misma área, Sin dejar rastro. un mes después de la desaparición de Chris y Lisanne. la estadounidense Loretta Heman también se desvaneció sin explicación. En 2015, falleció el taxista que llevó a las jóvenes al inicio del sendero. Una de las últimas personas en verlas con vida. En 2017, el embajador estadounidense en Panamá, Se refirió a la desaparición de las holandesas usando la palabra asesinato, alimentando aún más las especulaciones. A pesar del cierre oficial de la investigación en 2015, Nueva información ha emergido en Internet incluyendo supuestos diarios personales de las jóvenes. y más fotos recuperadas de la cámara. En 2022, el podcast Lost in Panama, Presentó la teoría de que las jóvenes fueron asesinadas por locales, que conocieron la noche anterior a su desaparición. incluso mencionando el supuesto asesinato de varias personas relacionadas con el caso. La causa oficial de muerte de Chris y Lisanne sigue siendo indeterminada. Aunque las autoridades panameñas inicialmente sugirieron una caída accidental La dispersión de los restos, las fotos nocturnas, y la actividad telefónica han generado innumerables especulaciones. desde un accidente hasta un crimen. Incluso se ha considerado la teoría de inundaciones repentinas. En Screenfy hemos explorado las profundidades de este escalofriante caso. Pero las preguntas persisten. ¿Qué ocurrió realmente en la selva de Panamá? ¿Fueron Chris y Lisanne víctimas de un trágico accidente? De la implacable fuerza de la naturaleza. ¿O de algo mucho más siniestro? Los misterios de Screenfy a menudo nos dejan con más preguntas que respuestas. Invitándolos a ustedes, nuestros oyentes. A seguir explorando las profundidades de lo desconocido. Este caso nos confronta con la fragilidad de la existencia, Y con la facilidad con la que podemos perdernos en la inmensidad de la naturaleza, pero también nos enfrenta a la posibilidad de que existan fuerzas oscuras, acechando en lugares remotos, dispuestas a truncar sueños. y dejar tras de sí un rastro de misterio y dolor. ¿Qué secretos esconde la selva de Boquete? Algún día la verdad sobre la desaparición de Chris y Lisanne emergerá de entre las sombras. Son preguntas que sin duda seguirán resonando en Screenfy. Hasta nuestra próxima inversión en lo desconocido. Aquí en Screenfy. Que la incertidumbre los acompañe. Y recuerden que en la oscuridad Se esconden los misterios más escalofriantes.